¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? ¿Dónde estabas hace 5 años? ¿Dónde estaba Pues hace conmigo, 5 quizá. años? Puede ser que grabando un programa de economía para quedarte sin amigos y luego, pero el día de hoy exactamente yo creo que ya estaba en Asturias. ¿Ya habías huido? No huí, simplemente es que cerraron los colegios y no sabía qué hacer con los niños. Pues yo estaba obsesionada con continuar. De hecho, yo me Y fui, continuar, y continuar, y continuar. me O fui sea, no podía bajarme de la noria esa, como el fíjate, ratón. nos fuimos a Asturias con ropa para 15 días, porque eso fue, o sea, en Madrid cerraron los colegios en principio para 15 días y claro, yo dije, ¿qué hacemos con los niños 15 días en casa? Y bueno, dijimos, bueno, pues nos vamos a Asturias, que nos pueden echar una mano los abuelos y esas cosas, con una mini maleta cada uno de 15 días. Y a los 3, 4 días de estar allí fue cuando cerraron y dijimos, pues no tenemos ropa. Y Bueno, pero tú para cuidar hortensias, ¿qué sí, necesitas? no, pues más o menos pasamos. ¿Llevas chándal, por cierto, No, en Asturias? no. ¿Tampoco? Sí, yo no llevo chándal nunca. ¿Cuidas hortensias con traje? No, hombre, con traje no, pero del traje al chándal Pero sin hay corbata. sin corbata, Vale. sin traje y sin chándal. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Y lo peor fue todo. Sí. Y lo peor que fue todo se podría volver a repetir. No tengo casi ninguna duda. Nuestra única esperanza es que en un laboratorio de China, quizá también financiado con dinero de los contribuyentes norteamericanos, tengan más cuidado y no se vuelva a escapar el virus de los 15 millones de muertos, según Naciones Unidas. 15 millones de muertos en un par de años, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Y lo peor fue la falta de escrúpulos para politizar tu libertad de movimiento, la muerte de tu madre, o de tu padre, o de tus abuelos. Aquí no importó nadie más que la rueda de prensa de cada día. Declarar una aberrante guerra política en medio de la mayor crisis sanitaria y económica que ha padecido este país. Y como siempre sabemos tan poco, como esas llamadas del ministro Illa a Madrid para felicitar por la gestión y pedir consejo, y al día siguiente dejar a todos descolocados anunciando un cerrojazo en la comunidad de Ayuso. La comunidad de Ayuso. Hicimos mucho el payaso cada noche a la misma hora. Hicimos mucho el memo, incluso vacunados y con inmunidad de rebaño. Y lo peor, que fue todo, visto lo visto, podría volver a pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con The Birds. Ah, muy bien. Un grupo de California, Estados Unidos. Fantástico. De los 60, mediados de los 60. Ah, vale. Y se pusieron The Birds, que no se escribe igual que pájaros, pero más o menos, viene a sonar igual, porque ya estaban los escarabajos. Ah, Hicieron vale. ahí un chiste. Correcto. Los Beatles, vamos. Sí, lo sé. Y es hasta que hasta ahí llego. Y nada, pues que una banda de esas que hay que mirar y hay que reescuchar porque han influido muchísimo luego en la música posterior. Lo que pasa que, claro, no han sido tan famosos como los Rolling, como los Beatles, pero su rock psicodélico, su rock country es maravilloso. Y hoy pues me han venido así los Birds, porque vamos a hablar de mucho pájaro. Claro, eso te iba a decir que porque... Sí, de mucho pájaro suelto. Sí, eso es cierto. Y también de una época muy psicodélica para mí. Sí, muy rara, la verdad. Muy rara todo lo que pasó. Ahora lo pensamos y hay algunas cosas que nos cuesta comprender o que nos metiéramos en aquella locura. Es verdad que durante unas semanas era lógico, luego yo creo que fue menos lógico. ¿Tú piensas quién estaba a los mandos? Sí, Digo en España. Sí, y en muchos otros sitios. Bien, pues sí, que hoy vamos a hablar de la COVID, 5º aniversario. Sí. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, hombre, yo hubiera pensado, lo hubiera esperado cuando era el COVID que iba a llegar al 5º aniversario. Tampoco, si me dices que no, entonces pues sí que me asusto. Yo fíjate que yo me puse mala, creo que fue un 20 de marzo, imagínate. ¿Ah, sí? Sí, nada más empezar y lo pasé bastante mal y aquí estoy. También tuve un familiar, tú ya lo sabes, que también estuvo bastante mal. Así que, bueno, pues nada, digo que le iba a decir que me iban a meter a mí en casa, me iban a encerrar bajo 7 llaves. Luego ya logré escaparme y me fui a Madrid, pero estaban todas las cafeterías cerradas. Ya, yo sinceramente, yo sé que fueron unos meses muy trágicos para la mayoría de las personas, pero a nosotros, digamos, ese viaje a Asturias, un poco casualidad, bueno, pues como los niños no tienen colegio en los próximos 15 días, pues vámonos allí, que por lo menos pues tenemos más espacio, pues una típica casa de pueblo.
luego estuvimos allí 6 meses seguidos, pero claro, no nos dejaban salir, y yo lo recuerdo un poco, desde el punto de vista familiar, con un poco de nostalgia. Fueron 6 meses fantásticos. Madre mía. No, porque estábamos allí solos, yo en la casa del pueblo de Asturias no tengo ni televisión, entonces estábamos, pasamos muchísimo tiempo juntos y hacíamos muchísimas cosas. Y además es que no teníamos otra opción, estábamos allí pues yo todo el día jugando al fútbol con el niño, cosas así, y la verdad es que fueron unos meses, afortunadamente también es verdad, no nos pusimos malos nosotros, ahí sí que estábamos completamente aislados, es que la persona más cercana vive a 200 metros, con lo cual fueron unos meses relativamente tranquilos, hacíamos toda la compra por internet y ya está. Claro, yo no. Yo luego ya en cuanto pude pues me fui a intentar visitar el Palacio de Hielo de Majadahonda, luego estuve en el Zendal, haciendo reportajes también en residencias. Es decir, yo tenía que saber qué es lo que estaba pasando, porque hubo tanta intoxicación de la otra. Sí, hubo mucha desinformación. Sí. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy rockero, que no sé si tiene una guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas, supongo que no. Pero bueno. Yo creo que es el más indicado para hablarnos de este tema. Así que vamos a darle paso y vamos a dejar de contar nosotros nuestras batallitas de lo que hacíamos en marzo de 2020, porque el que realmente tiene batallitas importantes, algunas trágicas, otras heroicas de él, de su equipo, es nuestro invitado de hoy. Pues sí, don Antonio Zapatero, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Le podemos presentar como jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada desde el año 2004. ¿Cierto? ¿Puede ser? Sí. También es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. Luego Alberto Núñez Feijóo le nombró, no sé si sigue nombrado como tal, secretario ejecutivo de Asistencia Sanitaria dentro del Partido Popular. Sí. Ahí sigue. Y en su día, pues hace 5 años, llegó a la Consejería de Sanidad como ex viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública. Primero llegó a colaborar con el Gobierno de Madrid al frente de IFEMA. Uh-huh. Todo Cierto. correcto. Todo correcto. Bien, es la típica pregunta para empezar. Pero, Antonio, ¿dónde estabas tú hace 5 años? Estaba en mi hospital, el hospital de Fuenlabrada. Comenzaba entonces la pandemia del COVID. Bueno, fíjate, nosotros empezamos a oír hablar del COVID en noviembre del 19, de ahí el nombre de COVID-19, que es el nombre que se le conoció inicialmente. Y porque se empezaron a publicar casos en China, en la región de Wuhan, donde además había un laboratorio de alta seguridad biológica que estaban trabajando con coronavirus. Yo hago un inciso y sigo pensando que probablemente el origen fue un escape involuntario de ese laboratorio de Wuhan. Coincide con el informe reciente de Estados Unidos del Congreso. Coincide con el informe del Congreso y con muchas publicaciones que ha habido. Yo hice un artículo hace 2 años en el que ahondamos en ese sentido. Oímos hablar de ello en noviembre y diciembre, pero es verdad que la primera serie que se publica en revistas nuestras importantes, New England, una serie de 1080 pacientes, en China incidían en que tenía una letalidad baja y que fundamentalmente se concentraba en mayores de 80 años, ¿no? Lo que nos empezó a preocupar ya muy mucho es cuando en febrero vemos la situación de Italia, especialmente Norte Italia, donde vemos que la mortalidad es muy importante y que el consumo de recurso de UCI es muy llamativo, ¿no? También nos llamó mucho la atención en ese sentido, por lo que pasó luego aquí, que ya la Sociedad Italiana de Medicina Intensiva ya estableció un protocolo de prioridad, de triaje que se llama, como la propia OMS recomienda cuando hay una situación de emergencia sanitaria, en la que establecía qué pacientes podían ser subsidiarios o no de ingresar. Qué duro es eso, ¿no? Bueno, mira, cuando me preguntas dónde estaba yo, antes de pasar al hospital de IFEMA, que luego si queréis os cuento, cuando los primeros días de la pandemia, el primer caso en el hospital nuestro, creo que fue el día 2 o 3 de marzo, era un padre y un hijo, que estaban clínicamente bien, se fueron de alta. Pero ya nosotros teníamos un residente de medicina interna del Hospital de Valdemoro, que estaba rotando en nuestro servicio de medicina interna de Fuenlabrada para aprender ecografía. Y hay que recordar que en Madrid hubo 2 entradas fundamentales del virus, ¿no? Una es por Corredor de Henares, que donde atacó y pegó muy duro, y otra es por la zona sur, por la zona de Valdemoro. Bueno, se quiso relacionar, entre otras cosas, con el hecho de que ahí se juntaban congregaciones de evangelistas, no es por echar la culpa a nadie, donde tienen la costumbre de juntarse en sitios poco ventilados y que se cantaba y todo aquello. Luego supimos que evidentemente contribuía a favorecer la diseminación. Y este residente nos enseñaba en el iPhone unas radiografías de unas neumonías terroríficas de los 2 pulmones, con una afectación desde el punto de vista funcional muy llamativa. Nuestra preocupación ya era muy importante, porque lo que vimos a pocos días después es que el crecimiento fue absolutamente explosivo y expansivo, ¿no? Estamos hablando de la primera semana de marzo.
Es verdad que 15 días antes una agencia europea estaba advirtiendo a los países de tomar medidas. España no tomó ninguna. Recordar que fue la Comunidad de Madrid la que se adelantó con el cierre de colegios, con el recomendando a pacientes crónicas no salir, restringiendo entradas en residencias, y fue Madrid la que se adelantó un poco, ¿no? Y ahí también quiero decir que parece un dato muy importante y que a veces no se tiene muy en cuenta, es que hay un estudio que está hecho por el profesor Orue de la Universidad de Oviedo, donde comenta que la única que tomó el gobierno en aquel momento, ahora son los 5 años de poner el estado de alarma, si se hubiera tomado una semana antes, el número de infectados probablemente hubiera caído a la mitad, hubiera caído muchísimo los ingresos en los hospitales, no se hubieran saturado de esa manera y hubieran disminuido también de forma muy notable los muertos, ¿no? Es decir que una semana antes. Una semana antes. Pero probablemente en aquella circunstancia, en aquella semana de marzo, yo creo que ese fue un factor muy desastroso. Estaban las marchas del 8 de marzo, y yo creo que esas marchas, no me cabe ninguna duda, viéndolo a posteriori, contribuyeron de una forma notabilísima al desarrollo de la transmisibilidad del virus, un virus tremendamente infeccioso. Y luego además recordar que también había partidos de fútbol, creo que fue el Valencia, que fue a jugar allí a Bérgamo. Bérgamo era la zona casi punto rojo de la pandemia, ¿no? Es decir, que yo creo que el gobierno no tomó ninguna medida, cuando la tomó tarde. Es decir, que eso, así para empezar, aparte de lo que nos llamaba la atención también estando en los hospitales, viendo lo que nos venía encima y viendo lo que estaba pasando en Italia. Teníamos falta de materiales, no teníamos prácticamente, no permitía el gobierno que nadie comprase, iba a ser el encargado de hacer las compras de material, y no había respiradores. Es decir, que cuando veíamos que el porcentaje de pacientes con neumonía por coronavirus que acababa en la UBI estaba en torno a un 15-20%, es decir, que sabíamos que una enfermedad tan tremenda y con semejante requisito de ventilación intensiva, aquello. Y hay una frase que me parece muy dura, pero estando en mi hospital antes de ir a IFEMA, me acuerdo que cuando nos reuníamos todos los médicos en el salón de actos, separados con las mascarillas, y el jefe de la UCI, el doctor Joaquín Álvarez, ante la situación que estaba planteándose ya esos primeros días de marzo, dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención y dijo, no sé, que alguien le preguntó algo, cómo estábamos de recursos de camas intensivos, dijo, va a llegar el día, y no tardando, que tendréis que decidir si la cama que me queda libre la queréis para vuestra hija o para vuestra madre. Es decir, era tal la demanda de necesidad de cuidado intensivo en estos pacientes al principio, que la idea era francamente, y no se había hecho por parte del gobierno de la nación ninguna previsión en ese sentido, como quedó claro, ¿no? Hubo de hecho subastas de material a las que no se presentó el gobierno de España. Bueno, permitieron, al principio la compra era centralizada para ellos, luego hemos visto cuando salen noticias de lo que ha ido pasando, de gente que intervenía en la compra de mascarillas con intenciones evidentemente sí, muy dudosas, ¿no? Pero lo cierto es que luego ya se autorizó, claro, y fue la Comunidad de Madrid se adelantó y trajo, creo que fueron 24 aviones, ¿no? Sí, me acuerdo Ayuso, ahí en Barajas, no con los aviones. No permitían ellos hacer las compras, sí. Bueno, Barajas Tremendo. fue otro de los problemas, porque yo creo que la Comunidad de Madrid fue por delante de muchas cosas en aquella circunstancia tan tremenda. Entonces, recordar que pusimos en marcha el estudio de las aguas residuales. Sí. Habíamos leído trabajos, que es muy curioso, yo eso aprendes, porque la verdad es que aquí estábamos todo el día estudiando todo lo que salía, que un trabajo en Australia, que las aguas residuales eran el gran espía, ¿no? Un gran indiscreta, te permitía saber en qué barrios se comía más carne que pescado, si comían verduras, qué tipo de medicación tomaban, claro, lo eliminas por el cuerpo. Y entonces planteamos, con la ayuda del canal de Isabel II, que es una empresa fantástica de la comunidad, la posibilidad de detectar virus en los pozos, ¿no? En los que vierten y se hizo. Digo, hablando de Barajas, están perfectamente determinados cuáles son los pozos a los que vierte las aguas residuales Barajas, ¿no? Pues Barajas permanentemente tenía siempre niveles muy altos de coronavirus, con lo cual no cabe duda de que esa otra batalla, digo, que se planteó durante tiempo y que de forma un poco irracional parte del gobierno central de no tener cuidado en las entradas en Barajas, también contribuyó de forma decisiva a que Madrid fuese probablemente la comunidad en la que el inicio fue tremendamente duro de salida. Claro, porque a mí una de las cosas que me sorprenden, es verdad que alguien dirá, esto es a toro pasado, pero se supone que un poco para eso están los organismos encargados de vigilar que esto no ocurra, es esas semanas previas. En las semanas previas, bueno, algunas personas, pues expertos en temas epidemiológicos o incluso simplemente estadísticos, estaban alertando. Yo leí varias columnas en redes sociales de que esto era muy grave. Y yo recuerdo que me las tomaba con cierta despreocupación.
Estábamos viendo el calendario, es verdad, las manifestaciones del 8M. El 9 de marzo fue cuando Ayuso anunció que cerraba los colegios, Sí. a partir del 11, ¿no? del 11, que ahí fue cuando yo decidí, el día 10 fue cuando le dije a mi mujer, oye, pues vámonos, porque ¿qué hacemos 15 días aquí con los niños? Ujú. Pero, y el día 14 fue el estado de sí. alarma. Pero entre el 9 y el 14... Yo recuerdo manifestaciones de alcaldes, por ejemplo, quejándose diciendo, pues aquí la Semana Santa se va a celebrar, igual digan lo que digan. No digo el día 20 de febrero, no. 9, 10. Gente y líderes políticos diciendo que Ayuso era un alarmista por tomar las decisiones que tomó el día 9 de marzo. Discusión sobre si postergar o no postergar, pues eso, la Semana Santa, las fallas o la Feria de Abril. ¿Cómo pudo ocurrir que desde el día 10, 12, 15 de febrero ya empezara a haber expertos que dijeran, oye, esto es mucho más peligroso de lo que parece, hay datos que empiezan a ser peligrosos, y no se tomaran medidas, y que incluso esos días 9, 10, 11 de marzo siguiera habiendo gente que señalaba a la primera comunidad que estaba tomando alguna medida, como pues cerrar los colegios, que tampoco es que dijera fue un confinamiento ni mucho menos, como sí que llegó el día 14. Bueno, además yo, fíjate, no solamente no toman medidas de los que hemos dicho ya antes, sino que había que diagnosticar la enfermedad. Entonces, el único método diagnóstico que estaba establecido entonces era la famosa PCR, ¿no? Pero la PCR se hace en un ciclador, en un aparato, en un robot, que había en 4 hospitales de Madrid, ¿no? Yo ahora creo que puedo asegurar que el virus circulaba ya por nuestra comunidad y por España a finales de enero, principios de febrero. Y lo explico. Mira, en el hospital de Fuenlabrada, unos médicos del servicio de urgencias, en mi hospital, tuvieron en febrero un cuadro febril muy llamativo, gripal muy llamativo. Cuando pasados los meses se podía, ya una vez que se puso en marcha la vacuna, se podía diferenciar mediante análisis de sangre si tenías anticuerpos en tu organismo por la infección o por la vacuna. Estas profesionales tenían anticuerpos por haber pasado la infección, y esto estoy hablando del mes de febrero, por lo cual yo creo que el virus circulaba. Y es verdad que ya veíamos ahí hay algún caso que, bueno, queríamos entender que pero era posible diagnosticar. Y ahí también quiero decir, porque me parece muy importante, que nosotros, que en Madrid ya mes de mayo, junio del 20, ante esa imposibilidad de diagnosticar casos, estábamos diagnosticando nuevamente la cresta del iceberg, habíamos leído que había un profesor en Harvard, Michael Mina, que es una de las personas que más aportó desde el punto de vista científico a la pandemia, y este Michael Mina hablaba de unos test que se llaman de flujo lateral, que eran los famosos test de antígeno, donde lo que se estaba publicando, es verdad que se producía mucha publicación, decía que eran unos test que tenían una fiabilidad del 97-98% en relación con la PCR, pero que aportaron una cosa que nos parecía fantástica en una página de la pandemia, es que tenía resultado en 15 minutos. Bueno, cuando en Madrid, yo me acuerdo, nosotros teníamos nuestro comité de expertos, me acuerdo aquella reunión fue un lunes y estábamos analizando la situación que teníamos en Madrid, que no llegábamos con las PCRs, porque era un problema mundial. Yo hablaba con las casas comerciales que tienen los robots y te decían que te daban un robot, pero en 5 o 6 meses, porque estaba todo el mundo mundial pidiendo robots o pidiendo reactivos, ¿no? Y dijimos, vamos a apostar por el transnígeno, si no de esto no, es que si no podemos, ¿no? Y eso lo decimos en el contexto del foro que teníamos nosotros en la consejería de expertos de todas las especialidades médicas que intervenían, eran como 18 personas, a las cuales yo estoy muy agradecido, y ahí decimos un lunes que apostamos por el test de antígeno. No os podéis hacer idea la cantidad de pegas que nos puso el Ministerio, tanto Fernando Simón como el propio ministro, para el uso de test de antígenos, que luego ahora parece que estamos discutiendo. ¿Y qué razón os daban? Bueno, pues, probablemente que la idea había sido de Madrid y que la prueba FETEN en la PCR, ¿no? Era anclarse en no buscar alternativas, que luego, fijaros, ha demostrado la utilidad del test de antígeno, que ha sido fundamental. Yo creo que cambió el paradigma de manejo de la pandemia. Es decir, a partir de usar los test de antígenos, que los pusimos unidades por todos los sitios y barrios, y conseguimos, yo creo, empezar a tener una idea ya más definida de lo que estaba pasando. Pero eran pegas por todos lados. Es que esto fue también una pandemia ideológica. Tú, Antonio, que no venías de la política, estuviste allí metido en una especie de ciclón. No entendíamos, porque realmente lo que procurábamos era aportar, además, bueno, es un poco técnico el dato, pero la PCR, la posibilidad de PCR
el robot que hace la prueba de la PCR se llama un ciclador. Cuanta más carga tiene de presencia de virus en la prueba de un paciente, es positiva esa PCR a ciclos muy cortos, por debajo de 20 ciclos. Pero son pruebas tan específicas que puede detectar restos de virus y te da positiva, pero con ciclos de 40. Nosotros también manteníamos desde el principio que las PCRs con ciclos muy altos no tenían ningún poder infectivo. Por tanto, separe usted las PCRs muy infectivas de las que no lo son. Mira, ese dato, que también lo hemos publicado en la revista de Impacto, desde los primeros meses nos dimos cuenta que la carga viral de las PCRs también determinaba que lo clavaba lo que iba a pasar en los próximos 10-15 días. Si teníamos muchas PCR positivas con ciclos muy cortos, con mucha carga viral, sabíamos que en 10-15 días iban a tener presión en hospitales, presión en UCIs. Se lo explicábamos también al Ministerio y para ellos era igual de positiva la PCR con un ciclo de 45 que con un ciclo de 18. Es decir, que son cosas que desde el punto de vista científico luego se han ido produciendo publicaciones que así lo apoyaban, pero era como el negar siempre la mayor, sobre todo si la idea partía de Madrid. Me acuerdo que Madrid fue la primera comunidad que hizo un documento, creo que estamos hablando de septiembre del año 20, sobre la importancia de la ventilación. Después apuntan ellos al tema de la ventilación. Aguas residuales también fue parte, luego también se quiso apuntar ellos y yo recibía llamadas del Ministerio que les explicase qué estábamos haciendo y tal y cual. Así que el movimiento que daba Madrid, por ser yo creo esa guerra ideológica que tú planteas, a mí me sorprendía. Yo vengo del mundo puramente asistencial médico y no entendía cómo, si estás haciendo algo que intentas aportar mejoras a los ciudadanos, el gobierno central, el que asumía el mando ejecutivo de la pandemia, podía poner pegas a cosas como esas, ¿no? Pero tú cuando coges el teléfono y hablas con un Fernando Simón o hablas con un ministro, ¿también es la negación? Quiero decir, porque claro, lo que desde fuera parecía que una cosa eran las ruedas de prensa, lo que trascendía a la prensa, y luego, claro, estaban los datos. Sí, bueno, era... ¿Hay dos caras ahí? Bueno, yo creo que tienen una cara ellos, no creo que tuviesen dos caras, tienen una. Es decir, que yo creo que desde el principio se planteó que había una situación de conflicto con Madrid. Yo creo que ellos tomaron medidas y comentabas tú antes el tema del informe que ha sacado el Congreso americano, ¿no? Yo creo que tiene humildad en medicina o en la ciencia para darte cuenta de cosas que has hecho no aportaban nada. Y entonces ellos creían y se argumentaban que restringir la vida al nivel que se restringió, porque hablamos de que tomaron tarde la medida inicial del estado de alarma. Si se hubiera tomado antes hubiera habido muchos menos muertos seguramente, pero el estado de alarma que ellos plantearon fue tremendamente largo. Yo creo que probablemente con 2 ciclos, nosotros en IFEMA, cuando yo voy a IFEMA, vemos que después del segundo periodo de alarma el número de ingresos que tenemos decae de forma llamativa. Es decir, que probablemente a partir de ahí estuvimos varios meses con el estado de alarma. Y luego se pusieron muchas restricciones por parte de ellos, ¿no? Claro, aparte de la tragedia sanitaria, que era una tragedia absoluta, como sabéis, estaba la tragedia social. Es decir, que para las personas mayores un tema de estar solo y estar asustado y poner la televisión y ver lo que está pasando generó muchísimo conflicto en personas mayores, estaban solas, sin poder nadie le fuese a verlos. Y luego el tema económico, es decir, que esto era un desastre desde el punto de vista económico. En ese sentido también, cuando se habla de residencias, yo creo que nosotros ¿qué hicimos? Bueno, llegamos ahí en el mes de mayo, junio, y vamos a intentar favorecer el tema de las residencias, ¿no? Entonces, desde un punto de vista médico, si un paciente hicimos un trabajo que había que hacerlo, 60.000 pruebas de sangre sacamos a 60.000 residentes, eran 58.000 más o menos en Madrid, para que tenían anticuerpos, hubieran pasado el COVID, ¿no? O ya se habían puesto alguna vacuna. Entonces, sí sabíamos desde el principio que si tú habías pasado el COVID y tenías anticuerpos, si volvías a reinfectarte con una variante o te ibas a infectar, pues la evolución clínica de tu cuadro iba a ser mucho más llevadero. ¿Qué hicimos en Madrid? 60.000 test serológicos a los residentes de residencias de ancianos y ver que aquellos que tenían anticuerpos podíamos sectorizar residencias en función de que tuviesen anticuerpos, tuviesen pocos anticuerpos o no tuviesen anticuerpos. De tal manera que los que tenían anticuerpos en cantidad suficiente permitíamos visitas, permitíamos que fuese la familia, todo con medidas de mascarilla, etc. Es decir, que se permitió, basándonos en la evidencia científica, facilitar la vida de las personas y en este caso un tema tan sensible como residencias de ancianos. No son cosas que se hicieron. Bueno, eso pues no les gustaba, es decir, porque ellos era la aplicación de pues que tenía que estar todo cerrado y que no sé, pues yo creo que con evidencia científica podías ir facilitando la vida de las personas, es un poco lo que intentamos hacer. A ver, hay opacidad que les benefició, evidentemente. ¿Cuáles son las cifras reales del COVID en España? ¿Por qué se pone
tanto, ya no solo desde el punto de vista político, también mediático, la atención, el foco en la Comunidad de Madrid. Parece que solo hubo muertos en residencias en la Comunidad de Madrid o que el COVID solo afectó a la Comunidad de Madrid. Es cierto que Madrid fue el lugar por el que entró el COVID en España, fue el primer punto en el que empezó a diseminarse. No creo que eso pueda echarse la culpa a Isabel Díaz Ayuso, pero sí que es verdad que se ha generado una especie de movimiento de que en Madrid se hicieron las cosas peor que en el resto de España, que las cifras en Madrid fueron peores. ¿Es cierto esto en general, para personas mayores, para los de las residencias, para los que estaban en residencias? No, no es cierto. A ver, la mortalidad de la Comunidad de Madrid, la gran porcentaje de fallecidos en Madrid tiene lugar en la primera hora de la pandemia, que hay que recordar que estamos entonces bajo el criterio del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Madrid tenía una mortalidad que quedó al final. En el resto de las olas, la mortalidad de Madrid estuvo por debajo de la media nacional. Fue la primera ola que pegó de forma tremenda en la comunidad, la que incrementó esa mortalidad. Pero al acabar la pandemia y con datos del propio Ministerio, porque publicaba boletines con carácter diario, el último boletín que se publica en España es el 28 de junio, la mortalidad de la Comunidad de Madrid tenía 6 comunidades por encima con más mortalidad. No estaba Aragón, estaba Asturias, estaba Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco y La Rioja. Es decir, que había comunidades, insisto, que la mayor parte de la mortalidad en Madrid se concentró en la primera ola, que era donde estábamos bajo el control del Gobierno de la Nación. Con más de 1.000 muertos diarios en algunos días. Bueno, el día más tremendo que yo recuerdo de la pandemia, en lo que a muertos se refiere, el día terrorífico, fue el día 30 de marzo del 20, donde solamente en hospitales hubo 620 muertos. Es decir, que eso en un día, para que nos hagamos una idea de lo que estábamos hablando, de lo que suponía entonces la situación en Madrid. Pero si analizamos, que son datos también que están publicados por el Ministerio, pero que conviene analizar, datos del Ministerio de junio del 20, cuando se analiza el porcentaje de fallecidos en residencias en relación con el total de fallecidos de más de 65 años, la media en España fue de un 47,6%, es decir, que prácticamente la mitad del total de fallecidos en residencia de temas de 65 años, ¿no? Bueno, pues algunos datos: Aragón 90%, entonces era el gobierno socialista; Rioja, gobierno socialista, 87%; Navarra 73%, Cantabria, entonces estaba el partido regionalista, 71%, Extremadura 68%. La media nacional fue un 47,6% y Madrid, en ese porcentaje, hizo porcentaje de fallecidos en residencias en relación con total de fallecidos por encima de 65 años, Madrid estaba en un 45,6%, ¿no? Y luego otro dato que también creo que conviene aclarar desde el punto de vista de que el dato mata el relato, porque uno está oyendo permanentemente una cifra de fallecidos en residencias. Sí, más de 7.000. Sí, bueno, pues 291, es la cifra que están constantemente repitiendo. Bien, pues la forma que tenemos de saber exactamente los fallecidos y la causa es a través del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística publica estadísticas oficiales de defunción, establece la causa. Digo, nosotros cuando un paciente fallece tenemos que rellenar la causa, el motivo principal y motivos secundarios de la causa de muerte, y se puede segregar por causa, por comunidad autónoma, y permite con toda transparencia para la comunidad autónoma saber además el lugar de defunción, si es el domicilio, el hospital y la residencia. Bien, si analizamos los datos de defunciones por COVID-19 y además incluimos lugar de fallecimiento, incluimos la residencia de ancianos, desde la primera semana del año 20 a la semana del 28, que finaliza el 12 de julio, los fallecidos en residencias con certificado de defunción realizado es de 4.143 ciudadanos. Evidentemente es una tragedia y detrás de cada fallecido hay una desgracia personal, familiar, que es innegable. Pero no son 7.200, lo que está certificado por el propio Instituto de Estadística son 4.143. Por tanto, dentro de la tragedia que fue y sabiendo lo que estaba ocurriendo, si vamos a dar información, no juguemos, no hagamos, que no queremos más dolor de lo que ya fue esta situación, ¿no? Es decir que, y esos son los datos que da el Instituto Nacional de Estadística en relación con muertos por COVID en residencias de ancianos en el periodo que va de la primera semana de enero a la semana 28, que es la del 12 de julio del 20. ¿Y las medidas que se tomaron en Madrid con las personas de residencias fueron similares a las de otras comunidades autónomas?
Bueno, ya he dicho que el porcentaje de fallecidos en residencias en otras comunidades fue mayor que el de Madrid, como acabo de comentar. Me refiero a traslados, a prioridad en el tratamiento. Bueno, el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, el doctor José Augusto, él, con datos que le pasaron los geriatras de hospitales, confirmó que desde enero del año 20 hasta julio del año 20 se hicieron 11.500 traslados de residencias, con lo cual se trasladaron pacientes de residencias. Hay que tener en cuenta más que en la Comunidad de Madrid 1 de cada 4 pacientes tenía más de 70 años y 1 de cada 2 tenía más de 80 años los atendidos. Así que, como ya decíamos al principio, y esas de las pocas verdades que dijeron los chinos en sus publicaciones, era una enfermedad que se concentraba fundamentalmente en edades avanzadas de la vida, ¿no? Pero Madrid no solamente hizo eso, Madrid medicalizó 232 residencias, es decir, medicalizó, llevando médicos, enfermeras y a esas residencias de ancianos. Se crearon 28 grupos, luego fueron 36 de unidades de apoyo a residencia, en la que también colaboró atención primaria. Por tanto, se creó un dispositivo para atender a los pacientes de residencia en cuanto fue factible, que yo creo que eso también fue seguido por otras comunidades autónomas. Yo fui a residencias de todo tipo, privadas y públicas, y también muchas me confirmaron que sí que habían hecho los deberes, habían comprado material sanitario, las famosas EPIs, y que el gobierno se las había incautado. No pudieron disponer de ellas cuando les habían pagado con su propio dinero. Sí, Tal cual. eso pasó. Sí. Y no fue un caso, fueron varios. En fin, sobre el informe de Estados Unidos. Sí, el informe, sí. No, pues sobre este informe, solo un poco y sobre estas cuestiones generales que estábamos hablando. A mí la sensación con el COVID, digamos, yo tanto al gobierno de la nación, al gobierno de Madrid y a cualquiera de los responsables políticos, yo sobre lo que ocurrió desde el día 10-15 de febrero hasta el día, no sé, finales de abril, finales de mayo, yo culpo poco a los responsables políticos porque la sensación que me da es que era una situación absolutamente nueva y se vieron un poco desbordados. Es verdad que yo decía antes, pues había gente que ya estaba alertando el día 10-15 de febrero, pero también es cierto que me habría gustado ver a un consejero de Economía o a un ministro de Economía o a un presidente del gobierno cerrando un país el 15 de febrero. Era muy difícil hacerlo y decir acabamos con la actividad económica y tomamos las medidas del estado de alarma. Entonces yo creo que ahí era una situación de emergencia, y en situaciones de emergencia muchas veces se toman medidas un poco a ver qué va a pasar. Y un poco el informe de Estados Unidos me venía la idea porque a mí me parece que es mucho más cuestionable lo que empezó a pasar a partir de finales de abril, finales de mayo, que digamos la situación se normaliza. Y en España, que fuimos los últimos, no digo los últimos en tomar medidas, pero sí de los países más afectados, por ejemplo en Italia se estaban tomando medidas mucho antes, nosotros fuimos de los últimos que tomamos medidas en relación a la situación epidémica, también fuimos los últimos en salir de todas esas medidas. Tuvimos uno de los estados de alarma más largos e intrusivos del mundo. Alargamos muchísimas de las medidas de teórico distanciamiento social hasta extremos absurdos. Hoy yo he tenido que ver he hecho 2 veces la búsqueda porque no me creía sabía que había sido mucho, que las mascarillas fueron obligatorias en España en el transporte público hasta febrero de 2023. Yo cuando lo he visto he dicho, no, esto tiene que ser... Yo sabía que era mucho, muy largo, digo, no, seguro que fue 2022. No, hasta febrero de 2023. ¿Por qué llegamos tarde? Yo estoy de acuerdo con el consejero en que probablemente si se hubieran decretado las medidas más estrictas una semana o 15 días antes, se habría contenido muchísimo el número de afectados. Pero no interesó, Domingo. Pero, a ver, fíjate, yo solo puedo entender. Yo puedo entender que el día 1 de marzo el político de turno, incluso el responsable del ministerio, diga, vamos a ver cómo evoluciona esto, y luego a posteriori decimos, es que si se hubieran tomado las medidas el 1 de marzo nos habría ido mejor. Pero lo del febrero del 23 a mí me parece mucho más cuestionable. Ya, y por ahí van algunas de las conclusiones que hablábamos de ese informe. China, y salvando todas las distancias, sabemos lo que pasó en Chernobyl. O sea, es que China es China, y sabemos cómo va la información en China. Y luego estaba Italia, que es que en Italia veíamos las imágenes, y ya gracias a las redes sociales la gente colgaba vídeos y decía españoles. Yo me acuerdo perfectamente. En la Comunidad Autónoma, en el sentido que decías tú, no solamente mascarilla, hubo toque de queda hasta principios del 23. Toque de queda. Es increíble. Fíjate para los negocios. ¿Cómo fue eso también,
En fin, en Estados Unidos el informe concluye que el confinamiento no fue del todo necesario, que las mascarillas tampoco fueron del todo necesarias, que la distancia tampoco fue del todo necesaria. A ver, el informe es un informe complejo. Yo me he leído un resumen porque son más de 500 páginas. Sí. Y hay mucha participación de distintos políticos, está hecho por la Cámara de Representantes de los americanos, ¿no? Entonces, lo que viene a decir un poco, durante mucho tiempo a lo que se llamaban medidas no farmacológicas, como es la distancia, las mascarillas, se le dio una importancia excesiva, y viendo lo pasado el tiempo, pues probablemente las mascarillas, depende de cuáles, podían contribuir en un porcentaje que evidentemente nunca era el 100%, a que el paciente infectado no transmitiese mucha carga viral. Pero poner magia a todo el mundo probablemente no tiene sentido. El tema de las distancias, el tema de la restricción de personas, que acordaros que para muchas reuniones o las comidas en los restaurantes permitían 2 y el cristal por medio y lo que se montó. Yo creo que gran parte de esas medidas, no, desde el punto de vista de evidencia, no aportaron lo que se pretendía, pero sí que se fue tremendamente restrictivo y que estaba jugando en sentido con la libertad de las personas, lo que eso venía sobre todo desde el punto de vista económico, y lo que suponía desde el punto de vista social y psíquico. Es decir, que es que mucha gente lo pasó muy mal. Hombre. Por no poder relacionarse. Es decir, que eso, como una de las secuelas que ha quedado del coronavirus, son los problemas psiquiátricos, mentales que hubo post-pandemia y que todavía persisten. Sí que alaba la fabricación de la vacuna con tanta rapidez, el informe, pero en cambio sí que reconoce que, claro, que no evitaba la transmisión, la vacuna. No, claro, pero las vacunas han sido una parte fundamental de que ahora estemos como estamos. Mira, por ejemplo, este invierno en el hospital nuestro de Fuenlabrada hemos tenido poquísimos casos de COVID, poquísimos. Y es que yo creo que esto era una batalla entre un virus nuevo, que no era tan nuevo. Los coronavirus conocemos de los años 60. El coronavirus es un tipo de virus que es causa de muchos cuadros catarrales que tenemos en invierno. Es verdad que a principios de los años 2000 surgen unos coronavirus nuevos, tanto en Oriente Medio como en Arabia, que crean una mortalidad importante, y se genera, probablemente el laboratorio de Wuhan estaba trabajando en vacunas para estos coronavirus nuevos, el SARS-CoV-2, había un SARS-CoV-1 previo, que había dado una enfermedad que había dado una mortalidad del 10-15%. El coronavirus lo conocíamos, pero la enfermedad es una batalla entre un agente infeccioso, en este caso un virus que transmite tremendamente por vía aérea, afecta tremendamente a la vía aérea superior y luego se mete en el pulmón, y tu sistema de defensa. Entonces, cuando se criticaba las vacunas, evidentemente lo que hacen es que tú no tengas un cuadro clínico grave. Muchos pacientes han tenido 3, 4, 5 episodios de COVID, pero que realmente eran cuadros muy banales como gripes. La vacuna evita el problema importante que era la neumonía en el paciente, que te mataba. Mira, nosotros estando ya en el año 21, mes de mayo, junio, nos dan un susto. Nos dicen que han ingresado en un hospital de Madrid 28 pacientes que eran residentes de una residencia donde se ha completado la vacunación. Y dijimos, a ver si la vacuna no va a ser la solución del problema. Analizamos cada uno de los 28 casos, todos tienen anticuerpos. Creo que de los 28 hicieron neumonía 3 o 4 y no hubo ningún fallecimiento. Es decir, que ya a partir de ahí dijimos, vale, la vacuna no evita que te infectes porque es transmisión aérea, pero sí evita que te mueras. Y de hecho hay un trabajo del Lancet, que es un trabajo clásico que tuvo mucha publicidad, donde dice que las vacunas han evitado unos 20 millones de muertos en el mundo. Y sobre esas medidas, yo tenía aquí apuntadas algunas, todos seguramente tenemos en la memoria, algunas muy, muy raras. Yo recuerdo, pues, mi hijo, cuando iba a jugar al fútbol, les obligaban a entrar y salir por pasillos diferentes a cada uno de los equipos. Los niños en el banquillo tenían que estar con mascarilla. En la playa de Almería estaba prohibido jugar con pelotas y con juguetes de plástico y con las colchonetas estas de plástico. Prohibidas las colchonetas. Primera línea de playa prohibida. ¿Qué sentido tenía todo esto? Es decir, ¿por qué? Y nos decían además que si no cumplíamos con estas medidas es que éramos unos magufos, que estábamos en contra de la ciencia, que eran los expertos los que estaban aprobando este tipo de medidas. Por no hablar de estas de, es verdad, no más de tantas personas en los restaurantes, etcétera. De hecho, yo en alguna ocasión dije, si es verdad que el coronavirus se transmite mejor, y parece que eso es evidente, en espacios cerrados con mucha concentración y con gente hablando, lo que deberíamos hacer es empujar a todo el mundo a que salga a la calle y que se encuentren con sus seres queridos en la calle.
hacer que estar en la calle sea lo más agradable posible. Algo que, por ejemplo, estar con la mascarilla o mantener distancia o no poder juntarte en la terraza de un restaurante más de una serie de personas, lo que hacía era decir, mira, pues acá al final quedamos todos en casa y allí nos reunimos, que no nos están viendo los policías de la corrección mascarillil. No hicimos exactamente lo contrario. ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese tipo de medidas que ahora las vemos y nos parecen muy marcianas, pero cuidado? Yo conozco a mucha gente, y sobre todo mucha gente mayor, que sigue tomando medidas de distanciamiento social no tan diferentes a las del COVID, que ya no salen de casa. Gente que tenía vidas absolutamente normales y que ahora están con miedo, no salen de casa, ven muchísimo menos a sus seres queridos, con una especie de trauma varios años después. ¿Qué sentido tenía todo esto? Muy poco, no había ninguna evidencia y era un poco... No se daban cuenta que estaba generándose un miedo y que eso también tiene consecuencias. Y yo creo que eso no tenía ningún sentido. En lo que tú comentabas, en Madrid, dándose cuenta de eso, hizo una apuesta por las terrazas. Yo recuerdo que en aquella época, cuando algún amigo mío venía del País Vasco o venía de otra región de España, y le parecía que esto era otro mundo, porque estaba estrenando una terraza, sin mayor problema, ¿no? Entonces era un poco adaptar la racionalidad y lo que íbamos sabiendo a la vida de las personas, ¿no? Entonces, medidas que la verdad es que da para escribir un libro de cosas que se han hecho y no tienen ningún sentido, ¿no? Es decir, que... Pero bueno, eso era una sensación. ¿Y por qué? ¿Por qué había tanto interés en tomar medidas que realmente estaba restringiendo que la gente hiciera su vida normal con tan poca repercusión desde el punto de vista científico? Pues no lo sé, pero habría que preguntarlo, ¿no? Los ha declarado... Por eso hubo mucho gobierno y mucha comunidad autónoma, también del PP, debo decirlo, que no quiero meter en un lío, pero es que hubo medidas completamente absurdas. Y ahí me viene la segunda pregunta y también relacionada. La aproximación sueca, que fue la aproximación de vamos a hacer lo menos posible, vamos a generar inmunidad de rebaño, una vez pasado el COVID, uno ve los datos acumulados, ya no de un mes, de una semana, sino ve los datos acumulados de 2020-2021, que podemos decir que son los 2 años en los que afectó la pandemia, hubo más muertes, y no tienen peores datos que otros países. Yo sé que había que haber sido muy valiente políticamente para hacerlo, pero había que haber hecho lo que hicieron los suecos. Bueno, lo que teníamos que hacer, fundamentalmente, viendo cómo se comportaba este virus, era proteger a los mayores, que son los que tienen mayor repercusión, y a todos los pacientes vulnerables. Vulnerables decimos pacientes que tienen fundamentalmente algún tipo de problema de defensas, pacientes oncológicos en tratamiento, pacientes con algún inmunodeprimidos en general. Ahí sabíamos que generalizar, yo decía antes que no hemos tenido prácticamente ingresos este invierno en nuestro hospital, pero los que tenemos, si es un inmunodeprimido, un paciente oncológico en tratamiento, se siguen poniendo muy malos. Es decir, que con carácter general sabíamos que los niños se infectaban y no tenían grande repercusión, y gente por debajo de 50 años, la mayor parte no tenían repercusión. Pero ojo, gente joven se ha muerto que no les tocaba morirse por el COVID. Ojo. Y yo me acuerdo cuando hablamos de las imágenes de las UCIs, otro factor que se relacionaba con el tema del COVID era la obesidad. Yo veía imágenes de las UBIs en las que se ponía el paciente boca abajo, lo llaman pronación, porque parecía que eso mejoraba la ventilación, y eran pacientes jóvenes obesos, eran como estaban las UBIs de Madrid al principio. Es decir, que asumir un riesgo, yo creo que es muy difícil poder establecer medidas que no prevengan que se muera alguien que no tenga que morirse, ¿vale? Entonces, yo creo que en el contexto del COVID, y hoy por hoy yo lo sigo diciendo, un paciente inmunodeprimido tiene que tener cuidado. El COVID sí, a esa persona le puede hacer daño, a ese paciente. Y pacientes mayores, yo creo que los pacientes mayores están más protegidos ahora porque, aunque es verdad que con los años vas perdiendo cierta capacidad defensiva, con el número de vacunas que se han puesto o las veces que han pasado el COVID, los pacientes mayores ahora están más protegidos. Es decir, es difícil que veamos un paciente mayor con neumonía, pero cuidado con inmunodeprimidos, que todavía este virus hace bastante daño. Bien, podemos decir que es un virus de laboratorio. Bueno, lo que sabemos, y eso también salió en el informe del Congreso americano, lo que sabemos es que en el laboratorio de Wuhan estaba trabajando una profesora, la doctora Julia Zen, que llevaba años trabajando porque como había habido 2 avisos con coronavirus que habían producido mortalidad alta, tanto el síndrome del MERS o el primer SARS-CoV-1, con mortalidades muy altas, 17%, estaban trabajando en ese laboratorio de Wuhan. Ahí estaban trabajando, y de hecho lo publicaron en una revista de impacto en Nature, lo que llaman un virus quimera. Habían generado un virus, por decirlo así, artificial, un coronavirus artificial, con la pretensión probablemente de que sirviese de base para preparar algún tipo de vacuna. Entonces,
Lo que no ha podido demostrarse hoy por hoy es un origen de qué animal procedía este virus, porque otros coronavirus procedían de murciélagos como origen, y luego tienen un animal intermediario. Nunca se ha podido establecer. Acordaros que acusaron por los pangolines, acusaron de determinados, pero no ha habido concienciación. Y yo 5 años después sigo pensando que probablemente es un escape no voluntario, involuntario del laboratorio este de Wuhan. Hay publicados 3 casos de trabajadores de este laboratorio que ya en el mes de junio del 19 tuvieron cuadros de neumonía que se parecieron muy mucho a lo que luego fue el coronavirus. Si tú conoces un laboratorio de bioseguridad alta como era este, que hay unos 55 en el mundo, tú vas pasando una serie de compuertas, te vas vistiendo, desvistiendo, y como te cometas un pequeño error en cualquiera de estos procedimientos de paso de puertas, cierre de puertas, vestirte, desvestirte, ya había ocurrido eso con más casos. Con el propio coronavirus había pasado, pero coronavirus no los malos. Pero hay, por ejemplo, la enfermedad de Marburg, que se llama así, tiene nombre de una ciudad alemana, aunque es un virus realmente africano, que produce un cuadro muy parecido al ébola. Y en Marburg, en Alemania, hubo un escape del virus de Marburg que dio como consecuencia que hubo como 70, 80 muertos, porque produce una fiebre hemorrágica con una mortalidad muy alta. Y ya hay antecedentes en la ciencia médica que en estos laboratorios a veces se puede producir escapes del virus con los que estás trabajando y trae consecuencias de este calibre, ¿no? Y este virus además lo que tenía eran 2 cosas, ya muy transmisible por vía aérea, muy transmisible, y luego una capacidad de mutar importante, ¿no? Es decir, que iba modificándose, que es una forma que tiene el virus realmente para intentar sobrevivir, pero cada vez que mutaba producía daños de forma diferente. Por eso había tanto despiste a la hora de tratarlo al principio, porque al principio se trataba con alguna medicación contra la malaria, puede ser, sí. Que luego ya se redujo todo al corticoide. Al principio se usaba una combinación que yo creo que esa también pudo producir alguna complicación, porque era un antimalárico, era una combinación de 2 antivirales que se usan para tratamiento del VIH y un antibiótico de la citromicina. Estos 4 fármacos tienen como complicación, muchos de ellos, alteraciones del ritmo cardíaco, ¿no? Es decir, que no había ninguna evidencia, pero es lo que los chinos publicaron, que con eso teóricamente los trataron, y luego fue ya cuando se empezó a usar esteroides, se empezó a biosimilares, la mortalidad empezó a disminuir de forma importante. En fin, la verdad es que es tremendo. De la Organización Mundial de la Salud, ¿qué piensa? ¿Qué piensas, Antonio? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha tenido una tendencia en los últimos años a estar demasiado politizada, ¿no? Es decir, yo creo que como entidad es una entidad que ha aportado cosas, es decir, que probablemente contribuyó mucho a erradicar la viruela, tiene aspectos y luego tiene un papel importante en el tema de las pandemias, pero en los últimos años está demasiado politizada, ¿no? Entonces debe ser una institución en la que yo creo que debe estar más pendiente de aspectos puramente médicos, técnicos y epidémicos que de otros temas. ¿Ocultó información? Bueno, yo no sé la información que ocultaba. Es decir, es verdad que también fue muy restrictiva en muchos de los planteamientos que hacía, y eso pudo influir en algunas decisiones de los gobiernos de algunos países. Pero yo creo que en el COVID no le pondría yo una nota demasiado alta, no sé si le aprobaría el comportamiento, la actuación de la OMS durante la pandemia del COVID. Es que eso es muy importante, es decir, lo sencillo es cerrarlo todo. Y ese, digamos, quien caiga, claro. Tú dices, yo soy el presidente del gobierno, no quiero que me echen la culpa de ningún muerto más, lo cierro todo y digo, bueno, pues por lo menos no me podéis culpar. Eso se sabe desde la Edad Media, o sea, bueno, desde antes. Es como una cuarentena, y no cuarentena, sino 3 meses todo el mundo en su casa y ya está. Lo que pasa es que eso tiene un impacto. A mí ese es el punto cuando escucho hablar al señor Zapatero que más me gusta, que dice, oiga, que es que tener a la gente encerrado 3 meses en tu casa o hacer que una persona mayor no vea a sus hijos y a sus nietos durante mucho tiempo también tiene unas consecuencias no solo económicas, sino desde el punto de vista de salud pública importantísimas sobre el bienestar de esa persona y sobre sus siguientes años. Eso no es inocuo, eso no es algo que no tenga un impacto directo en el bienestar de esa persona, y no solo bienestar, felicidad, sino también en su salud, incluida su salud mental, por supuesto. Y hubo casos extremos, pero de familias que no tenían para comer. Yo me acuerdo de hacer otros reportajes también. Que no es muy notable, pero tampoco, porque como bien dices tú, lo fácil es cerrar todo, ¿no? Los lazaretos ya en la Edad Media se pusieron en marcha y tú llegas en un barco de una zona que teóricamente había peste y te dejaban ahí 40 días. Eso era lo fácil. Pero el problema no solamente era, yo creo que el problema era más complicado desde el punto de vista de método. Es decir, si cierro todo, evito que te mueras, pero como abras algo por encima de lo que yo te digo y se muera, la culpa es tuya, que es lo que se jugó. Esa parte segunda
Eso es más peliaguda, porque tú tenías que tomar la decisión de decir que abrías, porque te parecía que podías abrir. Pero si pasaba algo, la culpa era tuya, ¿eh? Pues yo te he dicho que no abras. ¿Y dudabas de tu ciencia, Antonio? Bueno, dudabas, ¿no? Era nuestro trabajo, teníamos que hacerlo. Yo me levantaba por la mañana y lo primero que hacía era ver toda la documentación de infectados, de ingresos, de muertos, todo. Era nuestro día a día. Y cómo estaban las aguas y cómo estaban las cargas virales. Y tenías que tomar decisiones. Pero lo que en ese contexto de dificultad de toma de decisiones, te hubiera gustado que el que tienes por encima, o estás asumiendo al principio la responsabilidad, te ayudase, que no te pusiera pegas, ¿no? Es decir, y yo creo que Madrid ahí, bueno, yo creo que el consejero Enrique Ruiz Cudero tuvo un papel fantástico, porque él nos ayudaba, la presidenta igual, la presidenta estaba perfectamente implicada y ayudando permanentemente, pero eran momentos difíciles, claro, porque si pasaba algo la culpa era tuya. Ayuso además cogió, yo creo, la bandera contraria, era la de vamos a abrir. Yo creo que ella también estaba muy consciente de la situación económica de mucha gente. La presidenta era consciente de la situación sanitaria, la primera. De hecho, la presidenta se conectaba aquí a reuniones con los directores de los hospitales. Era la primera que era consciente de lo que estaba pasando, y luego además estaba muy preocupada por la situación social y económica de lo que estaba pasando en nuestra comunidad y en España. Es decir, y ella en ese sentido asumía lo que nosotros podíamos transmitirle, asumía los riesgos y nos empujaba a que fuéramos avanzando poco a poco bajo su respaldo y su ayuda. ¿Sí? El Zendal, ¿cómo se pudo criticar tanto el Zendal? O sea, a mí me pareció un logro que si lo hubieran hecho en otro país, si en otro país un gobierno regional o nacional hubiese dicho vamos a levantar en 3-4 meses un hospital de pandemias. Primero y luego el Zendal. Primero IFEMA y luego el Zendal, que contenga muchas de las consecuencias de la pandemia, sobre todo para esos pacientes menos graves, para que no ocupen camas que necesitan pacientes más graves, lo citaríamos como un ejemplo de política pública. Y, sin embargo, aquí lo que se hizo fue denigrarlo, llamarlo almacén, decir que no tenía nada. Cuando era los menús que se daban. Los menús que no tenía aparcamiento, que había que andar mucho desde donde se aparcaba, cuando probablemente fue una iniciativa, incluso desde el punto de vista de política pública, quiero decir, desde el punto de vista más socialdemócrata, decir, eso es un ejemplo de una administración pública. ¿Qué pegas le ponían a Zendal? También desde, no sé si el ministerio político, mediático. Yo cuando entré en el Zendal sentí una vergüenza, porque dije yo, una periodista, voy a preguntar a estos médicos que se están jugando la vida, médicos que llevan toda la vida trabajando, sobre todo los intensivistas. Bueno, es que esos médicos hay que ponerles un monumento. Y yo pidiéndoles como explicaciones, porqués, cómo funcionaba, digo, pero si esta gente está aquí en primera línea de batalla, o sea, que yo tenga que entrar aquí a desmentir al país, que ya me pareció penoso. Bueno, mira, por el Zendal pasaron 10.000 pacientes, que ya se dice pronto, y por IFEMA 4.000. Por el Zendal 10.000 pacientes, por IFEMA 4.000, 14.000 pacientes. En el Zendal más se pusieron 2.300.000 vacunas. En IFEMA, digo como dato, a la hora de... En China, acordaros que los chinos presumieron muy pronto de que habían hecho un hospital para no sé cuántos pacientes, tal y cual. El responsable de la OMS, que dirigía la expedición que fue a China a ver qué estaban haciendo allí en Wuhan, realmente aquel hospital que habían levantado los chinos, entre comillas, eran hoteles sanitarizados, que Madrid también montó 14 hoteles sanitarizados, ¿no? Y cuando vio IFEMA, este hombre se quedó pasmado. Porque ahí lo que había eran pacientes con pulmonía, pacientes que estaban... Y entonces él dijo que Madrid hizo lo que realmente había que hacer. Yo cuando fuimos a IFEMA, no sé, una vez que fuimos a IFEMA al principio, que hizo una labor también fantástica, iba a recoger el coche donde tenía aparcado y había allí una manifestación de gente de izquierdas que me dijeron todo menos bonito. Incluso alguno tiró alguna piedra y dices, pero ¿cómo es posible que levantes un edificio? Vamos, yo no, sino que la Comunidad de Madrid levante un hospital en 3 o 4 meses, que ha hecho la labor que ha hecho, y encima llegues a semejante nivel de violencia, ¿no? Así que, bueno, es inexplicable. Yo creo que, insisto, dentro de lo que nos pasó, el politizar de esta manera una gestión sanitaria trae como consecuencias esto de este tipo, que son, pasado el tiempo, es inexplicable. Y hay remedio. Es decir, ahora llega otro COVID y ¿qué hacemos? Bueno, a mí me gustaría decir que está el país preparado para ello, pero tengo mis dudas. Es decir, que hay amenazas. Las infecciones de transmisión por vía aérea son complicadas de gestionar. Tenemos una amenaza ahora con el tema del virus de la H5N1, que ya ha habido casos en Estados Unidos. Es fundamentalmente gente que trabaja con ganado, vacas o con aves o con gallinas. Se han tenido casos de transmisión de animal al ser humano, pero también hay casos de transmisión de humano a humano. A mí, por ejemplo, me llamó la atención que Europa, en el mes de junio pasado,
decidió comprar vacunas, que ya hay vacunas para este virus H5N1 de la gripe aviar, y España en ese mes de junio decidió comprar. Ahora sí ha comprado, cuando ya ha habido casos que ya la cosa preocupa un poco más, que los han apuntado al carro de la compra cuando se hizo esa compra centralizada por Europa. ¿Pero los políticos gestionarán mejor lo que hayan vivido o no? No sé, yo creo que hacía falta, hay un informe también de la Agencia Europea del Medicamento, me pareció que estaba muy bien hecho, hace falta información. Se informó muy mal a la población, mucha información que se transmitía a la población era confusa o generaba mucho miedo. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurre en el mundo, es decir, hoy es un mundo global, es decir, que puede aparecer cualquier complicación en relación con la salud animal, es decir, que el concepto este de una sola salud, de One Health, es un concepto importante. Hay que estar presto a actuar rápido, hay que investigar en vacunas, hay que investigar en medicamentos antivirales, que todo eso hace falta que se conciencie la gente que esto puede volver a pasar. Esperemos que no, pero puede volver a pasar por la propia biología de los virus, y lo que hay que estar es preparado para ello. Yo creo que hoy por hoy yo diría que no está el país preparado, España no está preparado para asumir una circunstancia similar a la del COVID del año 20. Lo mismo sale Fernando Simón, nos dice que son 1 o 2 casos y nos volvemos a quedar tranquilos. Bueno, es verdad que la exposición pública a veces te lleva a decir cosas de las que luego a lo mejor te arrepientes, ¿no? Pero, en fin, si hubieran sido 1 o 2 casos, pero no fueron 1 o 2 casos, fueron cientos de miles de casos y con una mortalidad de 130.000 ciudadanos. Fue tremendo lo que ocurrió hace 5 años. Yo creo que nos podemos acordar de los fontaneros del IFEMA. Bueno, aquello fue espectacular. Llegamos a IFEMA un sábado por la mañana y el problema que teníamos fundamental era que en Madrid no había oxígeno, teníamos bombonas de oxígeno de pocos litros, de 50 litros, 25 litros, y un paciente con coronavirus precisa unos flujos muy altos de oxígeno. Las bombonas se acababan pronto, ¿no? Entonces era urgente instalar allí en IFEMA un dispositivo de prestación de oxigenoterapia. Las 2 compañías más importantes de Madrid se pusieron de acuerdo para hacerlo, y un sábado se puso un anuncio en redes se buscaban fontaneros. Ahí se presentaron unas 300 personas, yo me acuerdo debajo de mi despacho pasaban unos y otros, tal igual. Creo que ninguno presentó ninguna factura de nada. Y para el lunes, martes de la semana siguiente, en 3 días, habían conseguido cablear 35 kilómetros de conducciones de cobre, que ya permitió asegurar, llevan conectados un depósito de 50 toneladas, nos permitió asegurar que todos los pacientes de IFEMA recibían dosis adecuada de oxígeno en tiempo y forma. Aquello fue tremendo. Tremendo, Domingo? Sí, espectacular. ¿Nunca te enfadas, Antonio? Bueno, alguna vez. Pero a ver, bueno, cuéntanos algo. Procuro mantener la calma. Sobre todo cuando tienes que decir cosas, tienes que estar ahí, mantener un poco la calma, escuchar a la gente. Yo la suerte que he tenido en mi vida es que te rodeo de gente muy brillante. Entonces escuchas a la gente y luego tomas la decisión. Luego ya llegabas a casa y ya te cabreabas tú solo, ¿no? No, ¿Qué? pobre, mi mujer, no, Dios me libre, no. No, en casa estabas y pensando todo el rato en esto, en aquellos meses, ¿no? Luego yo hago deporte y tengo vida paralela a la medicina y... No, bien. Lo llevas como puedes. No, lo llevo. Lo llevas bien y encima tiene buen color. Esto es de Alicante este fin de semana, que decían que iba y nos ha hecho un buenísimo. Jolín, pues no será como aquí. No, aquí. Fue volver el domingo y madre de Dios la carretera como estaba. En fin, pues nada, un placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Nos vamos. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, un capítulo que le debíamos al COVID. En su día hicimos los que correspondían, tú desde Asturias, yo desde mi pueblo de aquí de Madrid. Sí, hicimos muchos, hicimos 4 o 5 durante la pandemia, un poco primero intentando explicar qué podía ocurrir, cuáles eran los datos, que además con algunas de las personas que antes estaban escribiendo y antes estaban alertando sobre lo que venía. Y luego, pues preguntándonos sobre esas medidas, sobre si no habría otras alternativas. Qué correcto es nuestro Antonio Zapatero, ¿eh? Sí, no sé si viendo el fútbol es igual. No lo sé. Que ya no le vamos a volver a dar paso. Ah, dice con el dedo que no. Pues no. Ahí le queríamos ver. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que no hemos dicho, llegados a este punto, que nos tenéis que seguir por redes sociales, en YouTube, dar al me gusta, al compartir. ¿Qué más dices tú, Domingo? Likes, comentarios, me gusta, todo compartir, todo eso nos sirve muchísimo. Eso es, te levantas el sábado por la mañana y no tienes otra cosa que hacer que dedicarnos a nosotros 2 minutos, ¿verdad? Hombre, mover un poquito en redes el programa y decir que te gusta y suscribirte. Lo más útil es lo de la suscripción, tanto en YouTube como en las plataformas. Me parece utilísimo, vamos. Bueno, para nosotros sí, para ellos no, pero para nosotros sí, y para ellos también, porque así todos los programas ya se les bajan directamente, no tienen que estar pensando, ¿habrán publicado o no habrán publicado? Y que lo mismo no estoy yo suscrita a nuestro canal. Es posible que nosotros dos no estemos suscritos. Lo utilísimo que es. Ahora lo vamos a mirar. Bien, bueno, pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí y un abrazo enorme a repartir.